todo lo que es la taxonomía. Lo primero que vamos a hablar antes de la taxonomía es que los seres vivos tienen unas características. ¿Listo? Empezando por una característica similar que podríamos decir, y es el ADN. ¿Listo? Todos los seres vivos contienen ADN. ¿Vale? Eso es lo primero que vamos a decir. Es decir, que todos tenemos un ancestro en común en el planeta Tierra. ¿Listo? Entonces, absolutamente todos los seres vivos tienen llamémoslo así, un pariente. Todos, absolutamente todos. Por eso es que todos los seres vivos contienen ADN o ARN. ¿Listo? Bueno, resulta y pasa que la taxonomía es una forma de clasificación. No es la única, pero tiene una forma de clasificación. La taxonomía va a tratar de agrupar, ¿sí? Mediante 5 reinos. Estos 5 reinos van a ser diferenciados a partir de sus características. Entonces, lo primero, entonces, bueno, el taxón como tal es poder identificar las características de cada una de estas especies para pertenecer a un reino, ¿sí? Bueno, espérenme en un momento, aquí lo podemos ver, a un reino, a un filum, a una clase, a un orden, a una familia, a un género y a una especie. Eso es lo que va a tratar de explicar, o bueno, lo que trata de explicar em, em, la taxonomía. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el concepto más grande que son los reinos. Vamos a los filum, clase, orden, familia y todo lo demás. Si el tiempo lo permite, claro está. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a decir de los reinos es que existen 5 reinos. Estos reinos van a estar divididos en 2 formas. Uno, los que tienen núcleo, ¿sí? Y los que no tienen núcleo. Entonces, a los sin núcleo se les llama reino monera. ¿Listo? A los que tienen un núcleo definido se les va a conocer como protistas, hongos, plantas y animales. Pero ojo, resulta y pasa que esta clasificación tiene que ser bueno, tiene que ser específica. No puede ser como tan a la ligera porque entonces no habría una gran diferencia entre un animal y una planta. Por ejemplo, se inventaron otro tipo de taxón o de clasificación. Entonces, vamos a empezar la clasificación con el reino Monera. Estos reino Monera vienen todo lo que son bacterias. ¿Listo? Primera cosa, bacterias. Segundo, la característica para ser del reino Monera es que tienen que ser unicelulares, es decir, una sola célula va a hacer todo el trabajo. Autótrofos o heterótrofos. Autótrofos significa que pueden producir su propio alimento a partir de fotosíntesis, o heterótrofos que se alimentan de otras bacterias. Simple. O de otro tipo de organismo. Listo. Ese es el primer reino, el reino Monera. Después de eso vamos a ir a los que tienen núcleo. Aquí vamos a tener un taxón o bueno, una forma de clasificación diferente. Además de que tienen núcleo, vamos a mirar los que forman tejidos y los que no forman tejidos. Los que no forman tejidos van a pertenecer al reino protista, ¿sí? Y también los que no forman tejidos van a pertenecer a los hongos. ¿Listo? Bueno, resulta y pasa que el reino protista se va a dividir en dos, ¿sí? Se va a dividir en protozoos, ¿sí? Que son organismos unicelulares heterótrofos, es decir, son una sola célula, primera cosa, solo es una célula, y segundo, no producen su propio alimento. ¿Listo? Entonces, los protozoos pertenecen al reino protista. Vamos ahora con la siguiente parte del reino protista, que lo dividieron en dos, repito, su exponente son las algas. Estas algas pueden ser unicelulares, ¿listo? Unicelulares, es decir, una sola alga hace todas sus funciones, normal. Son autótrofas, por eso se diferencian de los protozoos, porque son autótrofas, es decir, producen su propio alimento. Pueden ser pluricelulares, es decir, pueden formar mm, un conjunto gigantesco de células unidas una a la otra, ¿sí?
pero aún así, pues no van a generar ningún tipo de tejido. Es decir, las algas solo van a ser algas y ya. O sea, en conclusión, solo van a ser un tipo de célula y listo. No tienen nada más. ¿Listo? Hasta aquí claro cuál es la diferencia entre el reino monera y los protistas. O sea que esas no tienen, o sea, las protistas no tienen núcleo, ¿sí? Sí tienen núcleo definido. Los protistas y los protozoos sí tienen el núcleo definido. Y vienen del qué reino. Del reino protista. Los Ok, protozoos y las algas tienen núcleo definido y vienen de los protistas. ok, ya ¿Listo? entendí. Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, bueno, continuemos con la clasificación. Resulta y pasa que en estos que no forman tejidos, vienen lo que conocemos con el nombre de reino fungi o reino de los hongos. Se llama fungi porque un científico japonés de apellido Fungi se dedicó toda su vida a la clasificación de hongos. Entonces, gracias al trabajo que él realizó, se pudo determinar cuál era la diferencia entre el reino de las plantas y el reino de los hongos, porque antes se creían que ambas hacían exactamente lo mismo. Y la primera gran diferencia entre el reino de los hongos o el reino fungi y el reino plantae o de las plantas es que las plantas hacen fotosíntesis, los hongos no. Primera gran diferencia. Segundo, los hongos no tienen tejidos. ¿Listo? No forman tejidos. ¿Listo? Cuando miremos ahorita un poco más específico las plantas, animales, los hongos, los protistas y el reino monera, se van a dar cuenta de cuáles son esas grandes diferencias que existen entre reino y reino. ¿Listo? Lo segundo es que los hongos son descomponedores por naturaleza, es decir, cuando los hongos iniciaron, comenzaron la degradación de cualquier tipo, bueno, todas las sustancias orgánicas e inorgánicas. Por ejemplo, en los bosques, cuando un árbol cae, los primeros que llegan son los hongos para tratar de degradar ese hongo. ¿Listo? Lo otro, el tipo de reproducción. Ambos pueden ser sexual o asexual, ¿sí? Mientras que los hongos se reproducen por esporas, las plantas se pueden reproducir, por ejemplo, dependiendo del tipo de planta, se pueden reproducir desde una hoja, desde las raíces, hasta mediante las flores. Entonces, ahí hay grandes diferencias. ¿Listo? Entonces, primero, gran característica de todo el reino fungi, pues que van a descomponer la materia. Son heterótrofos, significa que no producen su propio alimento a partir de, mm, de fotosíntesis y vamos a tener dos divisiones. La primera, las levaduras, ¿sí? Y la segunda van a ser los mohos y setas. Son diferentes los mohos y las setas. Las setas es a lo que nosotros llamamos champiñones. Imagínese un champiñón. ¿Listo? Eso es una seta para que lo tenga en su cabeza. Y un moho puede ser esa cosa verde que le sale a los baños cuando están mal lavados. Eso es un moho. ¿Listo? Esas son las grandes diferencias. ¿Claro? ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ahí estamos bien. ¿Sí? Bueno. Listo. Sí, Vamos a señor. ver lo que son las levaduras. Bueno, las levaduras, pues usted las ha escuchado, me imagino. Las levaduras son las que se utilizan para agregarle al pan y que el pan tenga esa textura que le da. Esto es un hongo que se está comiendo el azúcar que tiene el pan y pues lo que hace la levadura es que se alimenta, produce gases como dióxido de carbono, podría decirse. ¿Sí? Bueno, un subproducto de gas y eso es lo que hace que el pan se infle. Para eliminar o si lo quiere decir para matar la levadura, pues se cocina y listo, ¿vale? Entonces, bueno, las levaduras, primero que todo, entonces, son unicelulares y microscópicas, es decir, eh, unicelulares significa una sola célula hace todo el trabajo y listo. Microscópicas es que solo se pueden ver en el microscopio. Mientras que las otras son pluricelulares, es decir, van a tener varias células que las conforman,
Y los mohos y las setas pueden ser macroscópicos, es decir, mirarlos a simple vista, ahí están, listo, o pueden ser microscópicos, listo. Hay hongos microscópicos que solo se pueden ver a partir pues, del microscopio o macro. Listo, ahora tenemos los reinos que más nosotros conocemos porque son los que tenemos más a la mano, que son los que van a dar o que tienen tejidos. En estos van a estar el reino plantae o planta y el reino animae o animal. Listo, gran diferencia entre ambos. Las plantas producen su propio alimento a partir de fotosíntesis, es decir, son autótrofos, mientras que los animales son heterótrofos. ¿Listo? Hasta ahí, claro, esta es la primera clasificación de los reinos. ¿Listo? Esta es la primera clasificación. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, cosas que no? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es un taxón en sí? Un taxón es una forma de clasificar las especies, ¿sí? Dentro de estos 5 reinos para poder diferenciarlas. ¿Listo? Este es el primer taxón. El primer taxón habla sobre la clasificación de los reinos. ¿Listo? Estos son los 5 reinos. Bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de estos reinos, porque cada uno de los reinos tiene su propia característica y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Ya puedo pasar la diapositiva? Sí, señor. Listo. Recuerde que los taxones son jerárquicos. Siempre empezamos de lo más general a lo más particular. Entonces siempre empezamos desde el reino y de ahí para abajo. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, esto de pluricelulares y unicelulares, pues ya usted lo debe saber. Recuerde, pluricelulares están formados por un gran número de células y unicelulares es una sola célula que se encarga de hacer todas las funciones. Unicelulares pueden ser algas, protozoos y algunos hongos o algunas bacterias. También pueden ser unicelulares. Bueno. Listo, entonces vamos a hablar de la clasificación, ¿sí?, de animales. ¿Por qué vamos a empezar por la de animales? Porque es la que usted más tiene a la mano. La clasificación de los animales se va a dar por la morfología. Recuerde que entonces el taxón viene a mirar esas características visibles. ¿Listo? Visibles. Entonces los taxones van a mirar características visibles, ya sea a simple vista o con microscopio. Vamos a empezar por la clasificación de los animales. Los animales, además de pertenecer al reino de animales, ¿sí?, van a tener dos tipos de clasificación. La primera, invertebrados. Son animales sin hueso, es decir, no tienen una vértebra interna, ojo con esta parte, interna, que les ayude a sostener su estructura. ¿Listo? Como no tienen esa estructura interna, un ejemplo de ellos podría ser los gusanos. Los gusanos pertenecen a los animales, ¿sí? Pero ellos no tienen estas vértebras que lo protegen y por ende los gusanos son animales, sí, pero son invertebrados, ¿vale? ¿Alguien me puede nombrar otro invertebrado, por ejemplo? ¿No? ¿Ninguno? Serpiente, No, las serpientes son vertebratas. La rata. Los, No, las ratas los, también gusa- son vertebratas. los gusanos. Los gusanos, sí, otro además de los gusanos. las pulgas, Ah, pulgas. Más o menos. Un invertebrado que la mayoría la de babosa, las babosas, sí, ellas, perfecto, sí, muy bien, las babosas. El caracol. Los caracoles, ay, pues babosa, caracol, bueno, sí, está bien. Hay uno que generalmente tiene 8 patas, ¿sí?
Y bueno, una araña. Una araña es un invertebrado. Para ser más precisos. ¿Listo? Las arañas. Por ejemplo, otro, las medusas, por ejemplo, son invertebrados. Bueno, ahí hay muchos. ¿Listo? Hágase la idea de más o menos. Los insectos, por ejemplo, los insectos no tienen vértebras. Entonces, ellos tienen exoesqueletos que les ayudan a mantener la estructura. Entonces, todos los insectos son invertebrados, por ejemplo. Bueno, luego vamos a hablar de su contraparte. ¿Cuál es su contraparte? Los vertebrados. ¿Cuál es la principal característica? Pues que tienen algo que llamamos una vértebra. Ojo, esta vértebra puede ser ósea o cartilaginosa, es decir, de cartílagos. Ahí, por ejemplo, podemos tener un ejemplo rápido. Un tiburón es un vertebrado y un humano es un vertebrado. ¿Cuál es la diferencia? Que los tiburones tienen cartílagos y los humanos tenemos huesos. ¿Listo? ¿Pueden nombrar otro vertebrado, por favor? Un vertebrado. ¿No? Bueno, listo. Una jirafa. Una jirafa, sí. Un caballo, un león. Cualquier tipo de animal que usted vea generalmente es un vertebrado. Bueno, entonces ya significa que ya tenemos dos formas de clasificar animales. Primero, todos los animales tienen que tener la siguiente característica, ser heterótrofos, es decir, ninguno produce el propio alimento, tienen que tener un medio para conseguirlo. ¿Listo? Entonces, la siguiente clasificación va a ser invertebrados y vertebrados. ¿Listo? Invertebrados que no tienen huesos, es decir, no tienen una vértebra que los proteja, no sé qué. Y vertebrados, ¿sí? Los vertebrados, por ejemplo, como caballos, leones, bueno, tienen una vértebra, esta vértebra puede ser cartilaginosa o puede ser, o puede ser de ósea o cartilaginosa. Bueno, ¿listo? Así es más o menos como se va clasificando un organismo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, Profe, señor. ¿la mariposa es invertebrada? ¿La qué? ¿Mariposa? Sí, las mariposas son insectos, son invertebrados. ¿Sí? Son invertebrados. ¿Listo? Bueno. Entonces, todo este tipo de cosas son las que usted tiene que ir aprendiendo a hacer de la clasificación de organismos. Así fue como se empezó a clasificar. ¿Listo? Así fue. Entonces, la primera parte de los taxones fue, y es algo que quiero decirlo, Linneo fue una de las primeras personas que empezó a clasificar organismos. ¿Él qué hacía? Él lo que hacía era mirar cuáles eran las características Profe, que ¿quién? tenían en ¿Mendel? común. ¿Cómo? ¿Mendel? No, Linneo. Ah, No, ok, Mendel ok. no. Linneo. Mendel no tiene nada que ver acá. Recuerden, Mendel es el padre de la genética, nada que ver acá. Linneo fue uno de los primeros que empezó a la clasificación. ¿Él qué hacía con esa clasificación? Pues él decía, ah, mire, hay un pájaro que se parece a otro pájaro, deben ser parientes. Eso fue todo lo que comenzó a organizar Linneo. Él pues cazaba al pájaro, luego pues lo estudiaba, ¿sí? Lo estudiaba y ahí él comenzó a darse cuenta que algunos pájaros tenían cosas en común con otros. Esa fue una de las primeras clasificaciones que se pudo armar entre estos animales, ¿sí? No significa que en todas las especies que descubrió Linneo haya un parentesco porque algunas no tenían ningún parentesco, simplemente eran morfológicamente parecidas, pero hasta ahí no tenían un parentesco absoluto. Entonces, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando miremos todo lo que es la parte del estudio de la filogenética, que es estudiar el filum, es decir, por ejemplo, si usted habla de felinos, ¿cuál es la principal característica de todos los felinos? Alguien que me diga cuál es esa característica. ¿Característica de qué? De los gatos, de los felinos. ¿Cuál es la principal característica de todos los felinos? Aruñar. Agilidad. No,
Todos hacen Eh, una misma cosa. ¿Maullar? No, no, nunca he visto un tigre maullar, no. Ah, no, Cazar. perdón, sí, Todos los felinos ¿Son cazan. carnívoros? Exactamente, son carnívoros. Como todos son carnívoros, uno diría, ah, pero qué bobada de característica. No, esa es una de las principales características que tienen ellos. La siguiente, todos tienen bigotes. Esos bigotes son sensitivos. ¿Listo? Sensitivos. Bueno, todos tienen garras, ¿sí? Algunas los tienen rectáctiles, otros no. Por ejemplo, los leones. Los leones las garras siempre las tienen, creo que si no estoy mal, siempre las tienen por fuera, ¿sí? Son garras, este tipo tienen garras. Entonces, eso ya va diciendo si una especie tiene un ancestro en común o no lo tiene. ¿Listo? Entonces, váyase imaginando eso. ¿Cómo yo puedo clasificar un animal a partir de las características que conozco y además cómo este se va a comportar? De eso se va a tratar los taxones. Bueno, listo. Continuemos. Bueno, entonces, vamos a mirar, perdón. Bueno, los niveles. Bueno, aquí vamos a mirar los niveles de taxonomía. Esto es necesario para que usted se dé cuenta cómo es que funciona ¿qué? Los taxones. Entonces, por favor, en este tiempo que nos queda, vamos a copiar esto. Reinos, filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿Listo? Cada uno de estos se los voy a explicar. La próxima clase creo que no alcanzamos, creo que no. Pero bueno, si alcanzamos, pues bien, si no, pues bueno. Ya saben entonces que existen 5 reinos. Existe algo que se llaman filum. Filum puede ser, por ejemplo, mamíferos, por ejemplo. ¿Sí? Esto puede ser un filum. ¿Listo? Entonces vamos a copiar solo esta diapositiva, es la única que les pido que copien, porque esta sí la necesito para la próxima clase. ¿Sí? Sí. Sí, por ejemplo, otro ejemplo, el mejillón y el caracol pertenecen a los moluscos. Eso es un filium. ¿Listo? Entonces, el filium es una categoría por debajo de la clase, ¿sí? Y hace referencia a eso, a características que comparten muy en general todas las especies. ¿Listo? Todas las especies que pertenecen a ese filium. Entonces, copien esto, avísenme cuando ya lo tengan copiado y vamos a la siguiente parte. ¿Listo? Recuerden que los reinos, muchos comparten características similares. En el filum se hacen como una especie como de coladora, donde no todos van a compartir esa característica. En la clase pasa exactamente lo mismo. Entonces cada vez vamos empezando a colar hasta llegar a esa especie única. Por ejemplo, perdón. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, listo chicos. Entonces terminen de copiarlo y